Hola, buenas, seguimos con la defensa francesa, variante Terras, y hoy vamos a ver qué hacer contra el sistema universal. El sistema universal se plantea las jugadas normales, ¿no? Caballo F6, todo esto, y aquí el sistema universal se plantea cuando el blanco hace caballo de G a F3, que tiene la ventaja principal de caballo F3 respecto a caballo E2 para caballo de D a F3 es que el blanco está mejor preparado para el plan estándar del negro en las otras posiciones, que sería capturar en C4 y luego hacer F6, ¿no? Aquí el blanco ha sacado sus piezas más rápidamente y estas posiciones son bastante incómodas para las negras. Luego simplemente le pueden alocar en corto, pasar este caballo por F1 después de hacer torre 1 y quizá llevarlo a H5 en un futuro, y en general la posición del blanco es algo mejor de lo que sería en las líneas principales cuando el negro realiza este plan. Por eso necesitamos un plan distinto. Y a mí el que más me ha gustado, con la intención de jugar a ganar, ha sido la jugada alfil E7 aquí, que tiene la idea no de enrocarse en corto y jugar F6, en cuyo caso tendríamos una posición muy similar a la anterior, solo que incluso peor porque el alfil ha gastado dos tiempos, primero en ir a 7 y después seguramente tendrá que ir a D6, sino con la idea de apoyar un G5 muy rápido. Por ejemplo, si el blanco juega en el roque corto, que es la única jugada así que tiene lógica en la posición, haremos G5 y esta está apoyada con la batería de alfil y dama, no nos lo pueden comer. La idea de G5, por supuesto, es hacer G4 y desestabilizar este caballo atacar este caballo que defiende el centro de peones blanco. Y si cae el centro de peones blanco, también cae la posición. El punto negativo de esto, que hemos debilitado el flanco en el que posiblemente nos íbamos a enrocar a priori, y que estamos haciendo jugadas de peón en la apertura en vez de jugadas de piezas. Entonces, tenemos una gran amenaza posicional de destruir el centro de las blancas, pero a cambio tenemos ciertos problemas con la seguridad del rey y con la actividad de nuestras piezas. Y por ello, la mejor jugada aquí del blanco, aunque vamos a ver partidas con diferentes ideas, es capturar el peón central dejando hueco para el caballo en la casilla D4. De manera que después de G4 tenga caballo D4. Y aquí vamos a hacer la jugada caballo DC por E5. La otra también es posible y teórica, pero he estado mirando las posiciones y me molestaba bastante aquí alfil B5 y no me gustaban mucho las posiciones que conseguía el negro. Entonces he considerado que era mejor capturar de peón, de peón, peo, perdón, capturar de caballo de C6. Y aquí hay diferentes opciones, alfil C2 o alfil B5 y subopciones dentro de esas propias líneas. Pero esto lo vamos a ver viendo partidas. He seleccionado un montón de partidas para ver, con muchas opciones de cómo juega un bando y cómo juega el otro. Bueno, vamos a ver la primera partida. Los nombres los voy a pronunciar de aquella manera. Chandra Aksat contra Abranianan, con las piezas negras. Y esta va a ser la primera partida que empiece, va a ser la única en la que ganan las blancas y con una verdadera paliza. Vamos a ver un poco las ideas del bando blanco en esta línea, de la línea principal, ¿no? Alfil E7, roque corto G5, capturan en el centro, dejándose la casilla de 4, G4, caballo de día E5 y aquí capturamos, por supuesto, el peón de 5 con el caballo de C, lo cual nos deja una mayoría de peones en el centro a cambio de que el rey está inseguro y el blanco tiene buenas piezas por ahora y puede ejercer presión con jugadas como dama de 2 y cosas así. Alfil C2, por supuesto, el blanco no puede dejar que le capturemos el alfil de casillas blancas y por lo tanto las dos opciones aquí principales son alfil B5 y alfil C2, quitando el alfil. En esta primera partida vamos a ver alfil C2 y claro, nos comemos el otro peón también. Y aquí lo bueno de este tipo de posiciones es que si el blanco no se las conoce y no hace nada, no juega crítico, simplemente tenemos una ventaja posicional porque hemos conseguido destruirle completamente el centro de peones y de hecho tenemos un peón de más ahora mismo. Entonces,
La ventaja es que si nuestro rival no conoce muy bien estas posiciones y en particular el siguiente plan, pues nos vamos a quedar con posiciones muy cómodas. Pero aquí hay una jugada muy fuerte que es temática en estas posiciones y que se debe conocer, ¿no? Que es la jugada F4. ¿Cuál es la idea de F4? Aprovechar que el rey enemigo todavía está en el centro para abrir la columna F y poner presión con la torre sobre el peón de F7, que va a ser un gran problema. Por ejemplo, aquí si comiésemos dos veces, que es un error, aquí habría que retirarse con caballo G6, si comiésemos dos veces, al tomar de dama, básicamente este peón es prácticamente indefendible y también hay amenazas de dama H5 si lo avanzamos, privándonos del enroque. Si hiciésemos también caballo G6 directamente sin capturar primero, en esta posición en particular existen varias ideas, B4 es interesante, pero lo principal que hay que tener en cuenta es que se puede jugar F5. Y aquí ocurren variantes muy tácticas, porque la única respuesta medio decente que tenemos es jugar E5. Aquí la mejor respuesta de las blancas es capturar en G4. Parece que nos estamos dejando una pieza, pero realmente no hay manera de salvar material, porque ahora aquí viene D por D. Si este caballo se retira a esta diagonal, nos pueden comer el caballo y las otras opciones no son mejores. Por ejemplo, caballo 4 simplemente se capturaría y luego tras la recaptura de damas se está amenazando F6 y el caballo por la clavada, entonces él recupera el material. Si caballo A6 para intentar defender la pieza así, alfil A4, el rey se tiene que ir a F8 y dama H5, esta posición es bastante ridícula y aún así se va a perder material después de dama H6 y F6. Amenaza de mate, está amenazado el caballo también, terrible. Por lo tanto, si no se captura el peón va a venir F5 y si se captura dos veces básicamente perdemos por la presión en F7. Entonces, ¿qué hay que hacer? Capturar una vez, el blanco captura, nos vamos con caballo G6 para evitar que la dama llegue a F3 poniendo presión en F7. Dama E2, muy buena opción, poniéndose enfrente del rey y amenazando algún futuro golpe táctico. B6 es una jugada que le he puesto una interrogación aquí porque es muy lenta. Y es la razón por la que perdí esta partida. No se puede hacer este tipo de jugadas tan lenta cuando ya tenemos una desventaja en desarrollo. Y que no tiene ninguna gran idea esta jugada. Bueno, sí, sacar el alfil por una de estas dos diagonales, pero veremos que no le da tiempo en esta partida porque muy adecuadamente el blanco hace la jugada caballo E5, que vuelve a poner presión en F7 y prácticamente fuerza el cambio de caballos. Que desafortunadamente para el negro toca la torre de H que se tiene que mover o realizar la jugada F6, perdón, que es igual de mala porque ahora después de dama H5 el rey tiene que ir al centro y los sacrificios casi que funcionan ya, pero esta jugada B4 es muy buena porque fuerza al caballo una casilla en la que solo está estorbando sus propias piezas y vemos que la descoordinación de la posición negra es total. Aparte de que tiene el rey en el centro, estas piezas se están estorbando. Si le diésemos algunos tiempos, quizá podría llevar el caballo a alguna casilla útil, pero ahora mismo está todo muy descoordinado y no es sorprendente que aparezcan sacrificios como caballo por E6, el rey por E6 y aquí el jaque directo funciona, pero la más fina es la que hace en partida, que es alfil F4, evitando que pueda haber retiradas por esa diagonal. Por si le hubiésemos dado jaque, la casilla de 6 era la que iba a usar el rey para escaparse, pero ahora se la hemos quitado. Y después de caballo de 6, torre de F a E1, la posición está completamente perdida. Dama por D5. Se amenaza dama de 6 recuperando el alfil. Y de hecho eso es lo que pasa. Simplemente se come el alfil y esto cae, así que rey inseguro, material de menos ya. La posición está completamente perdida. Entonces, hay que tener en cuenta que estas posiciones son muy peligrosas para el bando negro, porque el blanco tiene toda la actividad y nosotros tenemos ventajas estratégicas como es una mayoría de peones en el centro y peón de más por ahora.
Y vamos a ver una pequeña mejora. La partida Bruzón Batista contra Holt de el Abierto del Mundo de 2014. Entonces, con la misma línea exactamente, pero Holt aquí tiene una pequeña mejora sobre lo que hemos visto antes. Que antes se jugó la jugada B6, que era un poco pobre, no le dio tiempo a hacer nada. Aquí, sin embargo, se hace la jugada F5, que tiene varias ideas. La primera es que si nos hacen una jugada que no haga nada como A3, empieza a ser interesante enrocarse en corto. Porque ahora si, por ejemplo, alfil H6, la torre puede ir a F7 y la posición sigue siendo de doble filo, porque hemos abierto la posición del rey negro, está abierta, y seguramente el blanco tenga que jugar con C4, porque si intenta, lo más crítico es jugar con G4 para terminar de abrir el rey, también queda en peligro su propio rey en G1. Y con una posición confusa, ¿no? Con chances para los dos lados y se juega así. Esa es una de las ideas de F5, que nos podemos enrocar en corto, ya que la diagonal del alfil de C2 queda un poco truncada y ya no hay sacrificios ni cosas. Y la otra es que, por supuesto, tenemos un gran control sobre la casilla E4 en la que podría saltar el caballo más tarde. Aquí jugaron alfil H6 para evitar el enroque corto ese que se estaba medio amenazando. Alfil D7, sigue sacando las piezas. Rey H1, una jugada muy útil en muchas aperturas en las que se mueve el peón de F, particularmente siciliana. Se suele hacer esta jugada para evitar que en un futuro esta diagonal pueda llegar a ser un problema o darle recursos tácticos al otro bando. Por ejemplo, con dama B6 podría llegar a ser interesante en algún momento. Si planeamos hacer C4, que seguramente es la ruptura que tenga que hacer aquí el blanco para poner presión en el centro, pues entonces dama B6 podría llegar a ser un problema con la clavada sobre este caballo, que ya está más suelto. No está muy claro cómo va a suceder en este momento, pero está claro que rey H1 siempre va a ser una jugada útil. Aparte de que nos quitamos de potencialmente estar en la columna G si la torre fuese G8 en un futuro. Una jugada útil a secas. Dama C7 ahora. Dama B6 ahora tenía menos sentido ya que ha quitado el rey. Así que saca la dama C7 y C4. Poniendo presión en el centro. Y aquí, de hecho, el negro prácticamente está forzado a tomar en C, porque si, por ejemplo, se enrocase el largo, sería la otra opción. C por D y simplemente el peón de F5 está en el aire. Bueno, aparte de que aquí jugadas como torre C1 son muy peligrosas porque tenemos todo en la columna. Habría que empezar a quitarse con rey B8, B4, caballo A6 y ahora sí comer en F5 deja una posición ganada a las blancas. Entonces es forzado capturar en C. Dama por enroque largo ahora sí, y ahora lo que está delante de la dama y el rey es la dama del blanco, con lo cual tenemos menos peligro. Hay que decir que en todas estas posiciones en las que tenemos estas ventajas estratégicas, como jugadores de piezas negras nos encantaría deshacernos de las damas y jugar simplemente un final en el que tenemos peón de más y la mayoría está móvil y en el centro. Así que al blanco no le interesa mucho eso. Juega torre de AC1 para seguir atacando, el rey B8 para quitarse de cualquier tema en la columna C. B4, caballo A6. Si caballo 4, por ejemplo, simplemente perdemos, porque después de dama por C7, el rey por C7, jaque, y no podemos recapturar. Así que hay que irse lamentablemente a A6. Pero lo dicho, el blanco, si no hay ninguna táctica ni nada, no se puede permitir cambiar damas, porque ahora mismo le recapturaríamos de caballo, no habría nada, y esta posición sin damas pinta muy mal para las piezas blancas. Entonces se tiene que ir con dama E2, dama B6, para que no hubiese ningún tipo de descubierta. Alfil E3, el alfil ya había cumplido su función en H6, que era la de evitar enroque corto, y ahora se dirige a atacar el enroque largo de las negras. Aquí estaba un poco no haciendo nada. Y aquí una jugada muy buena y muy valiente por parte del jugador de piezas negras hace caballo por B4. Calculando muy bien que ninguna descubierta de caballo era especialmente útil. Porque, por ejemplo, si le hubiesen hecho
Caballo por F5, parece una jugada muy buena. Aquí simplemente tenía planeado, ya que el alfil está defendido, hacer la jugada dama B5 y una vez más proponer el cambio de damas. Y de hecho este caballo en B4 está muy bien situado porque evita la jugada alfil D3. Entonces el negro lo tenía todo calculado. Aquí habría que hacer dama F2, por ejemplo, y... Bueno, si quita la... Bueno, habría que cambiar damas prácticamente, pero si quita la dama, simplemente nos comemos el caballo y vamos a ganar con material de más. Por lo tanto, el blanco decidió que las descubiertas no le daban nada y que era por tanto una amenaza que nos comiesen el alfil de C2. Entonces dijo alfil B3, pongo presión en el punto débil de la estructura. Y ahora sigo jugando, ¿no? Dama 5, porque ahora sí que se amenazaban cosas. Quizá era mejor la jugada alfil C5, pero es difícil de evaluar esto. Le da la oportunidad al... Es difícil de evaluar y de calcular. Le da la oportunidad al blanco de sacrificar la calidad aquí. Una línea un poco complicada. Y aquí he visto con el módulo que hay igualdad. Con la jugada F4, muy importante. Alfil F2 y luego capturar aquí. Después de la captura en E6 se puede jugar alfil B5, que es muy difícil. La razón por la que hay que hacer F4 es porque si no se hace, después de caballo por E6 y alfil B5, se puede jugar esta pequeña jugada, dama F2, se esconde detrás del alfil, que antes estaba en F2, y entonces nos van a comer la torre la siguiente. O en H7 o en todos lados, realmente. El no cambiar damas nos perjudica mucho. Entonces, dama 5, que quizá no fuese la mejor, pero tiene sentido, para quitarse de cualquier descubierta. A3, que no está muy claro lo que hace. Ataca el caballo, sí, pero el caballo estaba aquí un poco mal colocado y ahora se va hacia el centro, así que no está muy claro que A3 haya sido una gran jugada. Caballo de 5, alfil de 2. Sí, vuelve a atacar la dama, pero... El alfil está mejor en esta diagonal, sinceramente, que en D2. Así que simplemente se retira con la dama ofreciendo un cambio de damas. Y alfil C4 bastante mal. Aquí la última oportunidad que tenía el blanco de quedarse bien era cambiando damas, que transpondría o con esta pequeña combinación que empieza con caballo C6. Básicamente transponen alfil por C6, dama por dama, peón por torre por... Y aquí, si bien hemos cambiado damas con blancas y seguimos con material de menos, lo cierto es que lo que tenemos en esta posición son pareja de alfiles y de centro abierto, lo cual nos da mucha compensación y el módulo dice que prácticamente igualdad, pero que el blanco está ligerísimamente mejor, porque hay mucha presión contra el centro. Aquí de hecho torre de 6 parece que no hay nada, pero hay mucha presión contra el centro en esta posición, como por ejemplo caballo de 4, todo está presionado y los alfiles son muy fuertes en esta posición. Y de hecho, si no podemos movilizar estos dos peones realmente, que es donde tenemos el material de más, tampoco podemos aspirar a estar mejor con negras. Entonces este final era muy interesante para el blanco, pero o no lo vio, no lo evaluó bien. Jugó la jugada alfil C4 para evitar el cambio de damas, pero al final lo que ha hecho el blanco es atacarle al negro las piezas un montón de veces y conseguir que las coloque todas bien en el centro. Y con material de más. Torre B1, todavía hay que estar muy alerta porque en bloques opuestos y estas torres apuntando a nuestro rey podrían ser muy peligrosas, pero lo cierto es que ahora con todas las piezas tan centralizadas debe haber defensa. Rey A8, interesante para quitarse de temas en la columna B. A4, no está muy claro lo que hace, pero bueno, poco a poco llegará el peón y hará algo o apoyará el salto de una pieza en B5. Y aquí una jugada que parece buena pero que no me gusta mucho es torre de H a G8. Es una jugada típica en estas posiciones, teniendo la columna G abierta en los bloques opuestos. No puede ser muy mala colocar la torre en G8 para atacar G2, pero lo cierto es que aquí premiaba más movilizar el centro de peones. Con la jugada, E5, que era muy buena aquí. Y una vez en estas posiciones, una vez podemos mover nuestro centro, si no se nos cae nada tácticamente, vamos a tener una posición excelente. Por ejemplo, aquí caballo B5, nos lo podemos comer.
alfil por b5 y ahora e4. Y vamos echando todas las piezas. Aprovechamos que todos los cambios de piezas nos benefician prácticamente por el material y el centro. Entonces caballo de 4 por ejemplo, y hay varias opciones, pero caballo de d a f4 estaba bien porque atacamos la dama y el caballo de 4 a la vez, forzando más cambios. Y contra caballo f5, caballo e2 funciona. Caballo g3 es interesante, caballo c3 también, esta sería otra opción. Pero caballo g3 para doblar peones y llegar a este final en el que, vale, tenemos alfiles de distinto color que favorecen al defensor, pero son 4 peones contra 3 y estos dos están doblados y son fácilmente presionables. Entonces el negro está aquí bastante mejor. El módulo dice que ganando, yo eso no lo tengo tan claro porque con alfiles de distinto color es difícil, pero da bastantes posibilidades al negro y en ningún caso va a estar peor. Pero bueno, decidió ir a la partida de ataque de bloques opuestos con torre de hg8. Tampoco se puede criticar mucho. El blanco coloca subrepticiamente la torre enfrente de la dama a ver si cae algo. Pero el negro no se asusta. Caballo f4. Come d5, come de caballo. Y le coloca un caballo en e5. Y aquí juega torre c8, que es mala. Aquí la mejor opción es comerse el peón que está en... Es un peón que parece que da un poco de miedo comérselo porque luego te van a poner una torre en A y te van a atacar. Pero la realidad es que no, esta jugada no es tanto por comerse el peón, sino por que no te coman el alfil con el caballo y luego te caiga el punto de E6 débil. Entonces, alfil por A4 simplemente sería muy parecido a la partida. Tendría que mover la torre, que se la estamos atacando, y después sí, torre C8. Pero no le hemos dado la opción de comer en D7. En partida hizo torre C8 y al blanco por algún motivo no le interesó comer en D7, que podía haberlo hecho. Caballo por D7, dama por D7. Quizá porque entramos a un final otra vez y a priori los finales benefician al negro, pero bueno, la posición del blanco ya era bastante mala y tenía que entrar a esto. Dama por E6, dama por E6, caballo por E6 y hay opciones de hacer tablas aquí. El módulo da menos 0,6, ventajilla negra, pero se puede jugar. Lo que sucedió en partida, sin embargo, no se puede jugar. Jugó A5 y ahora sí le hizo alfil A4, tocando la torre que se tiene que mover, torre 1 y ahora alfil F6, expulsando al caballo, o amenazando capturar. Y cambiar damas ahora sí, sin dejarnos el peón de E6, importante. Hizo caballo E7, caballo F7, perdón, dama D7, le repitieron un par de veces, como grandes maestros que son. Caballo F7 de nuevo y ahora se le ocurrió una idea mejor que repetir, que es cambiar damas. Porque hemos visto algo parecido antes. Básicamente, si el blanco se va, dama de 3 ya empieza a amenazar un montón de cosas y es muy molesto, así que prácticamente está forzado a cambiar damas. Y aquí parecido al final que hemos visto antes, pero ahora tenemos todas las ventajas. Este peón va a caer, es cierto, pero el negro tiene aquí la pareja de alfiles y de hecho la pareja de alfiles es tan buena en esta posición que gana material instantáneamente tácticamente con alfil C2, tocando la torre, y cuando se mueve a C1 el otro alfil va a B2, gana la calidad y la partida. Y aquí abandonó el blanco. Bueno, partidas muy complicadas, juego para los dos bandos, oportunidades de jugar mejor que el oponente. Siguiente partida, Benjamin Joel contra Battaglini y Gabriel. Misma línea, pero aquí cambio, juega alfil B5. Contra alfil B5, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, la más obvia de todas, que es jugar a 6. Que es una de las ventajas que tiene de haber capturado con este caballo, que aquí podemos hacer a 6. Y ante el cambio, que seguramente sea la mejor jugada, podemos cambiar de alfil. Por eso recomendé esta línea. Si hubiésemos capturado aquí, estas posiciones son molestas porque nunca te vas a poder enrocar el largo, que el rey está inseguro, y nunca te vas a poder enrocar el corto. Por eso no me gustaba. Pero en esta línea en particular, contra alfil B5 a 6 está bien, porque contra alfil por D7 podemos capturar de alfil. Y el enroque largo, arriesgado, como va a ser, siempre va a poder ser una opción. Y aquí, una vez más,
la jugada que tiene que jugar el blanco si quiere tener alguna oportunidad es F4. Bien ahora o más tarde. Podría empezar perfectamente con B4 y... Bueno, aquí el negro tiene distintas opciones como H5 por ejemplo, incluso A5, es interesante. Pero caballo G6 parece normal, F4, G por F, dama por F3 en oro que corto, podría ser. Y jugar con F6 aquí. Esto podría ser una manera de continuar la partida si hubiesen hecho B4, que no la hizo. Hizo F4 primero y hizo B4 un poco más tarde. F4, muy típica, hay que capturar, porque si no vienen los temas con F5. Entonces, caballo por F3. Y ahora, importante, no capturar aquí, porque dama por F3 nos toca en F7 y tenemos un problema. Sino retroceder con caballo G6. Aquí gastó el tiempo de hacer B4, que defiende el peón. Pero esto nos da opciones, ¿no? De intentar jugar de tener una menor desventaja de desarrollo, ¿no? Entonces aquí intenta la jugada F6. Hemos visto antes que caballo E5 era muy interesante, sobre todo después de dama E2. F6 defiende esto, no solo defiende esto, sino que amenaza también una expansión central con E5. Que es, a fin de cuentas, lo que intentamos conseguir en esta variante. Aquí le hicieron alfil H6, que quizás es un poco pobre. Quizás deberían haber ido más a la yugular con H4 e intentar molestar a este caballo. Y le hicieron E5. Pero ¿por qué no valía E5 directamente? Sin hacer F6. Que parecía interesante. Bueno, lo cierto es que sí vale, pero da posiciones que quizás son un poco mejor para las blancas. Porque aquí, por supuesto, con el rey todavía en el centro existen sacrificios. Y son muy complicados. No me voy a meter mucho, pero caballo por E5, caballo por E5, dama H5. Es interesante. Aquí si alfil F6, caballo F5 y ahora el caballo va a D6 o a H6. Habría que comer. Si te lo comes, básicamente pierdes material porque ahora el alfil está atacado dos veces y si lo quitas me como el caballo. O en F7, así que... Y puedo seguir incrementando la presión, por ejemplo, alfil G7, incluso alfil H6 no puede ser muy mala. O alfil F4 y torre E1. Hay 1000 opciones y todas parecen válidas. O por ejemplo, si en oro que corto aquí, el módulo da caballo H6, rey H8, alfil F4, de una serie de líneas. Y al final lo que pasa es que el peón de F7 cae y hay mucha presión. Así que E5 directa era un poco prematura. Muy complicado, por supuesto, y se puede hacer, no pierde forzado, pero es bastante arriesgada. Por eso hizo F6 más fuerte, para que nunca existiesen estos sacrificios, ya que comemos de peón y ya está. F6, alfil H6 quizá un poco pobre. D5 aquí, caballo B3. No me gusta mucho, quizá hubiese preferido... Quizá hagan más con el espíritu de la posición. No es que el caballo B3 sea una jugada horrible, están atacando el caballo y hay que hacer algo. Pero quizá veo más con el espíritu de la posición jugar torre 1 y sacrificar el caballo. Por actividad. Por supuesto aquí el negro no está forzado a comérselo, pero es una idea a tener en cuenta. De hecho, aquí el módulo da la jugada dama C7 como interesante. Ya nos podemos enrocar en largo más tarde o comer y enrocar en largo. Hay más opciones. Pero bueno, creo que torre 1 va más con el espíritu de la posición que volver con caballo B3, que parece un poco pasiva. Aunque luego va a tener saltos, por supuesto. Porque presumiblemente el negro aquí se va a tener que enrocar en largo sí o sí. Alfil B5, jugada excelente. Dándole utilidad al alfil de D7. A la vez que gana un tiempo sobre la torre de C1. Y ahora la dama se coloca en D7 en vez de en C7. En C7, por supuesto, siempre que nos enroquemos el largo va a estar en la misma columna que el rey. Van a haber temas con una torre en C1 molestando. Entonces D7 igual mejor. Dama C2. Enroque largo. Caballo de F a D2. Apuntando a la ruptura C4. Pero bueno, el negro también tiene juego. Torre de HG8. C4 por fin. Hay que comer. Come de caballo y entonces aquí hay un salto que da un poco de miedo, que nos van a dar un doble. Y por lo tanto el negro juega la jugada dama G4, que parece muy buena. Ataca el caballo. Presiona G2, que podría ser un problema. Y se quita del doble, que parece una jugada muy buena. Pero
visto con el módulo y a posteriori puedo decir que quizá no era la mejor, porque la dama en G4 no está tan bien colocada. Una vez doblemos, por ejemplo, se juegue caballo H4 y se doble en torre, realmente no se va a estar amenazando dama por G2 porque nos van a recapturar con una pieza que vale menos que la dama. Y esto nos está estorbando un poco el ataque. Quizá era mejor simplemente quitarse con el rey de 8 y contra, por ejemplo, caballo de A5, hacer lo mismo que se hizo en partida, caballo H4, algo así. Y ahora cuando doblemos, realmente sí que estamos amenazando capturar el peón de G2. Y ahora vamos a ver que en partida sucede algo muy similar, pero como está la dama en G4, pues no se amenaza. Caballo H4, torre de A F1. Se dobla. Aquí el rey de 8 también era jugable, no sé por qué no la hizo, sinceramente. Parece más normal, de hecho. Caballo por B5, A por B5. Y realmente aquí no se amenaza nunca a capturar. Porque está la dama delante de la batería de torres. Entonces, por ejemplo, aquí si no estuviese la dama, torre por G3 sería una jugada muy interesante. Dos maneras. Perdón. Dos maneras aquí. Dama por B4, bien. Y después de que quite el caballo, pues lo estamos atacando. Existió una posibilidad que se le pasó por alto aquí al jugador de negras, que hizo F5, que desde luego tiene sentido para hacer F4 y dinamitar la estructura de peones. Existía simplemente la posibilidad, no sé lo que se le escapó, de jugar directamente torre por G3, muy buena, H por G3, torre por G3. Ahora no puedes bloquear porque captura y pierde la dama. Habría que irse con el rey H1. Y después de torre por E3 sí hemos sacrificado un poco de material, pero parece claro que hay mucha compensación. Esta diagonal puede ser más tarde un problema, el rey está abierto. Ha sido calidad, pero por dos peones, así que tampoco vamos mal de material y ya está bastante claro que merece la pena esto, aunque al jugador de piezas negras parece ser que no le convenció. Entonces hizo la jugada de F5, que es un poco más lenta. Rey H1, quitándose de los temas y quizá amenazando G por H4, dama G4. Ahora si te lo comes, dama G1 es interesante. Alfil de 2 y F4 por fin. La idea de alfil de 2 era llevarlo a C3 para presionar la base de la cadena de peones, que debe ser defendida con alfil F6, y ahora dama E4 muy buena. Y aquí un pequeño fallo, bueno, un fallo, es una posición complicada, ¿no? Entendible. Dama F5 no es muy buena porque permite a las blancas prácticamente ganar material, y no lo vieron. Aquí hicieron la jugada dama D5 para no cambiar damas, pero podían haber aguantado la presión a la vez que mejoraban el caballo con caballo de 2. Y aquí básicamente si haces cualquiera, me como el caballo y ya no tienes mate. Si quitas el caballo no lo puedes ni quitar, te medio amenazando a comerte la dama. Y si cambias damas, que es la que te queda, básicamente el caballo llega a la casilla E5 desde donde te ataca el alfil y se pierde material forzado, ¿no? Por ejemplo, caballo F5, nos comemos este y cae todo. Por lo tanto, caballo de 2 hubiese sido una alternativa muy fuerte a dama de 5. Pero no la hicieron, y aquí el negro no dejó pasar su oportunidad. Esta vez sí vio el sacrificio con torre por G3, que no aceptaron. Si hubiesen aceptado H por G3, dama H3, simplemente gana, porque no nos olvidemos que el caballo está en H4, dama por G2 mate. Entonces hicieron caballo A5, coordinando sobre B7, con amenazas muy graves. Y aquí nada de defender. Aquí, si empezamos a defender y quedamos en la pasividad, aunque sea la jugada dama de 6, nos van a ganar. Entonces decidió y calculó bien
que podía comerse el alfil de C3 y dejar entrar a la dama en B7. Rey de 8, dama de 5, no hay perpetuo, ni hay mate, ni hay nada. Entonces lo mejor que encontró el blanco fue dar este jaque y comerse la torre. Y aquí había varias opciones interesantes. La principal de todas, la que voy a mencionar, es que podían haber hecho... Perdón, después de este jaque, después de dama E4 y rey G1, podían haber hecho la jugada dama G6 para cambiar damas. Que parece que tenemos material de menos porque tienen calidad de más, pero este peón está atacado, hay que defenderlo. Y ahora estos tres peones son más que suficiente compensación por la calidad. Porque bueno, este peón no va a ningún sitio, el de A tampoco. No se puede atacar el de B. El de C, pues tenemos una torre detrás y una vez se movilicen estos peones de una manera u otra, el blanco puede estar en problemas muy serios para defenderlos, pese a tener calidad de más. En su lugar hizo caballo F3, que fuerza que le devuelvan material, pero claro, ahora hay más jaques. Quizás se le pasó, quizás vio todo esto y pensó que era un final mejor, pero se le escapó aquí la jugada brillante caballo C6, que básicamente fuerza a que comas de dama y que la dama pierda la defensa de la casilla H7. Con ideas de perpetuo. Rey de 8. Rey C8. Afortunadamente para el jugador de negras, aquí el blanco tenía tablas y encontraba las jugadas buenas. Como por ejemplo dama G8, porque ahora no vale alfil de 8 si dama G4 y nos comen en la torre. Y quizás está el blanco mejor, y sin el quizá también. O torre por F3 primero, y después de dama por F3, entonces el perpetuo es más fácil porque la dama ya no está en la defensa. Pero hizo dama F8 y se encontró con que ya no tenía perpetuo, porque después de dama D1, dama G6, rey H1, muy buena la jugada, torre D3 y el alfil queda defendido, prácticamente forzados a cambiar torres, si no nos vienen amenazas de mate, y aquí tuvo que cambiar torres y abandonar. Pues estos dos peones deciden la partida, ya no hay perpetuo ninguno, el alfil junto con la dama defiende muy bien al rey negro, entonces el jugador de piezas blancas tuvo que abandonar. Bueno, siguiente idea en la línea esta. E4, E6, todo igual, y ahora vamos a ver qué pasa si nos juegan alfil B5, la misma idea de antes, pero después de A6 alfil A4. Pues ahora la idea es comer con... Obviamente si pudiésemos comeríamos de caballo en C5, pero no podemos, pues está clavado. Y B5 nos capturan al paso, ¿no? Entonces hay que comer de alfil y esto tiene su pequeño inconveniente, que es que ahora si F4, si comemos, el problema es que después de caballo por F3, obviamente no queremos cambiar igual que antes, pero el problema es que si nos vamos, ahora viene la jugada caballo G5, tocando en F7, que antes no era posible porque había un alfil en E7 defendiendo esa casilla. Entonces ahora es un problema. Ahora no podemos capturar, tenemos que permitir que se pueda hacer F5. Pero el caballo está clavado, así que no es la gran jugada aquí. De hecho, E5 sería un problema muy serio. Caballo C4, no se puede capturar. Aquí, si F5, E5 es interesante. Caballo 3 es un doble también. Entonces, esas dos opciones. Por lo tanto, hace dama G4. Aquí sí, caballo 3, perdón. Dama G7 y no ganas nada. De hecho, es bastante pobre. Caballo 3 aquí. B5 mejor, quitándonos de la clavada ya de una vez. El alfil vuelve. Era interesante también jugar caballo por C4 aquí y después de B por C volver. De algo así. Pero bueno, eligió volver directamente. Ahora, caballo E3. Fuerza a la dama que vaya a G7 prácticamente. Y aquí hace la jugada torre F8. Que pongo como interesante. Pongo como interesante porque estoy seguro que el jugador de negras vio la jugada dama F6. Que es la más normal y la que menos riesgo tiene, ¿no? Prácticamente fuerza al cambio de dama. Caballo por F6 y aquí llega una posición en la que no hay razón para pensar que
que el negro esté peor. Quizá el blanco tiene jugadas como caballo de 4, pero tampoco puede ser la gran cosa. No hay razones para pensar que el negro está peor. Si acaso puede estar un poco mejor porque tiene más peones en el centro. Y la columna G y la columna C para sus torres, que pueden estar bastante bien. Pero jugó torre F8 para mantener opciones de ataque sobre el rey blanco más tarde, porque vamos a ver que después de torre 1, caballo F5 es válida porque básicamente la torre estaba atacada y había que moverla, entonces caballo F5 ahora llega con tiempo sobre la dama, porque no se puede hacer caballo por F5 por la clavada de siempre, ¿no? Entonces, eso no. Dama por H7 es arriesgada, quizá era mejor volverse, bueno, quizá no, lo he mirado con el módulo, es mejor volverse con dama G4, porque ahora cuando te comes el peón de H7 el problema es que viene dama F6, prueba de que la había visto antes, de que se le había ocurrido esta jugada, y ahora la torre puede pasar por H8 a atacar. Y este ataque va a valer el peón, claramente. Dama H3, torre H8, dama D3. Ni siquiera perdemos material porque ahora siempre hemos estado amenazando este caballo un montón de veces, entonces caballo por. Alfil por, el rey se va a H1, justo enfrente de la torre, donde nada malo le sucederá. Caballo C5, muy buena, tocando la dama, activando el caballo y tocando el alfil ya de paso. Aquí dama G3, alfil G7. Decir que es necesario hacer alfil B7, perdón, porque se está amenazando comer ese peón. Caballo F3, caballo 4. Caballo 4 que no era la mejor, porque básicamente caballo 4 gana material forzado, porque no hay más jugada que comérselo con la torre y llegar a lo que vamos a ver en partida, pero es que es buena. Es la única, se gana material, pero da compensación de verdad a las blancas. Entonces, mejor que esto era la jugada de dama G7, ahora sí. Fuerza el cambio de damas una vez más. Y ahora el caballo sí que va a poder ir a E4 sin ningún tipo de problema, donde va a estar genial. Columna C para una torre, columna H para la otra. Este alfil espectacular, incluso si va a ser muchas veces interesante sacrificar el peón. Este alfil también está tocando en B2. La posición del negro es simplemente muy buena. Pero hizo el caballo 4 este, que cierto es que gana material. Quizás se le pasó alguna de las líneas al jugador de negras y pensó, bueno, me puedo escapar con el material de más. Pero lo otro era más limpio y con menos riesgo, ¿no? Esto es medio forzado, aquí F5 buena. No solo para poner presión en el peón, sino que ahora cuando la dama vuelve a F6 existe dama C7. Dama E7 para defender el alfil, propone el cambio de damas, pero el blanco no lo puede aceptar. E5, alfil G5, F6. Y vemos que el rey negro ha quedado un poco expuesto. También es cierto que las dos torres van a tener las dos columnas abiertas en las que jugar, entonces no son torres malas en posiciones cerradas que no van a hacer nada, van a ser dos torres con columnas abiertas y con mucho juego. El módulo aquí da algo de ventaja negra, pero nada decisivo. Torre C8, jugada bastante obvia, tiempo sobre la dama, dama E1, con objetivo de venir a defender ahora después de dama H7, y aquí una jugada muy buena, torre C7, para llevar la torre al flanco en el que tiene que estar atacando. H3, para que no existan temas, torre G7, dama F2 y aquí una jugada brillante. Dama por H3, G por H forzado, torre por H3 forzado, dama H2. Y aquí parece que hemos contado mal, ¿no? Que nos comemos la dama bien, pero que luego nos quedan torre y alfil contra dos alfiles y torre, pero existe la jugada aquí muy buena, torre de GH7. Y ahora el tema es que cuando se capture en H3 también cae el alfil de E3. Y hay un montón de peones de más. Aquí la posición... Jugó torre H1 para intentar conseguir algo de contrajuego por aquí. Si hubiese hecho esta, pues simplemente torre F3 y torre por F5 parece suficientemente buena. Pero bueno, esta se deja otro peón más
Y torre h7 no es la gran cosa porque ahora alfil c6 y no amenazas nada. Y básicamente estos peones deciden la partida. Incluso alfil d7 ahora para comerse el peón parece buena. Nada. Siguiente partida vamos a ver algunas cosas más secundarias que también se podrían dar. No tanto comerse el peón central, que sería lo más crítico, sino otras ideas que podrían hacer el jugador de piezas blancas. Venga. Misma posición, alfil d7, g5 y aquí h3. Es una jugada que pueden hacer. Dicen, ajá, ahora si haces g4, tengo peón de más. Afortunadamente tenemos la jugada h5 para amenazar g4 una vez más. Y bueno, voy a enseñar dos partidas con h3. En esta, la idea de hacer g4 aquí, en plan, bueno, no me vas a echar este caballo, entonces estoy defendiendo el centro. Pero bueno, una vez que hemos conseguido esto, ahora nuestra torre juega y el rey blanco va a estar inseguro siempre y podemos volver simplemente a los planes típicos de la francesa. Y dama b6, la jugada de confianza. Aquí dama 4, que quizás es un poco extraña, pero quería asegurarse de no perder el peón. Y quizás la clavada le interesaba. El c4 interesante. Interesante, es buena, tiene una idea posicional detrás de la jugada, pero no es la mejor que da el módulo. El módulo da una mucho más táctica y va mucho más al cuello. Hace c por d y ahora hace f5. Que puede llegar a dar miedo porque te capturan al paso, caballo por f6, alfil g6, parece que pierdes el enroque, pero realmente ahora hay 100.000 amenazas y no las puedes defender. Como caballo por g4, este peón central también sufre. Alfil va a poder ir a d6, quizá interesante. Entonces no se pueden defender las amenazas. Pero bueno, la que hizo el jugador de piezas negras está muy bien, c4, tiene mucho sentido porque ahora le da un montón de opciones, le da 3 opciones al alfil de casillas blancas, básicamente. Y las 3 tienen su punto inconveniente. Su inconveniente, ¿no? Si va, eligió e2, donde el peor está colocado el alfil, que ya no... Lo único que hace es mirar un peón aquí. Pero ¿qué pasa si se va a las otras? Pues bueno, si se va a c2, que la dama ya no puede volver. Y si sucediese algo como en partida, caballo f8, alfil d7, nos cuesta encontrar casillas para la dama. Y si tenemos que hacer después alfil d1 o alfil b1, pues hemos perdido aquí tiempos tontamente. Y el alfil vuelve a estar mal colocado. Si alfil b1, el problema es que la torre todavía no ha salido y va a costar muchos tiempos que esta torre entre en juego. Por ejemplo, cuando se quite la dama, luego habrá que volver a poner el alfil en c2, quitar este caballo de alguna manera, sacar el otro alfil y como que son demasiados tiempos para completar el desarrollo con blancas. Con lo cual tampoco es ideal alfil b1. Eligió alfil e2, que no tiene estos inconvenientes de estorbar a las otras piezas, pero el alfil aquí es un poco patata. Caballo f8, interesante. Una vez más creo que el módulo daba f5 ya y cosas raras, pero caballo f8 tiene mucho sentido porque el caballo va a g6 donde va a apoyar el ataque contra el rey blanco. Y no solo eso, sino que deja también salida por d7 al alfil de casillas negras. Me parece una jugada excelente. Pero por supuesto el módulo aquí decía al ataque y sacaba el caballo así. Y no le importaba nada. Aquí alfil d7, si te lo comes capturo del rey y paso las dos torres. Y si no, a la siguiente viene el roque largo. Y más de lo mismo. Pero caballo f8 tiene mucho sentido también, ¿no? Torre 1, alfil d7, dama c2. Esta dama aquí, una vez está el alfil en d7, lo único que puede pasar es que te coman un peón. Entonces hay que quitarla, dama c2, caballo g6. Caballo f1 me parece pobre. Hay que hacer b3 antes de ayer para conseguir contrajuego, porque caballo f1 obviamente tiene el objetivo de ir a g3 a defender, pero no vas a aguantar esta posición a base de defender. Hay que hacer b3 y rezar porque en algún momento determinado haya algo de contrajuego bien contra el centro o contra el rey del negro. Porque si no, si le damos tiempos infinitos al negro, puedes poner todas las piezas que quieras por aquí que vas a perder igual. Caballo f4, interesante. Alfil por f4, g por f4. Dama de 2, no me gusta una vez más. Había que hacer b3. Porque no es que sea horrible, pero dama de 2 da la impresión de que quieres ir a comerte el peón. Y no me parece que sea
que sea un peón sano de comerse, que sea el plan de esta posición, ir a comerte un peón y darle tiempo a que te ponga todas las torres y decir voy a ganar porque me he comido este peón. No parece muy razonable, ¿no? Entonces, B3, aunque la posición ya está fea, era necesaria. Dama de 2 en el bloque largo. De hecho, aquí no se come el peón. Aquí hace otra jugada que no me gusta, que es torre de A a B1. Preparando B3, pero es que no creo que el negro se fuese a comer aquí el peón este. Es un poco suicidio. Aunque sea bueno, no hay necesidad y parece que pierde la dama directamente. Sí, pierde la dama. Entonces, no era necesario jugar torre de A B1 para preparar B3. Simplemente se podía hacer B3. Y si se abre la posición así, pues la torre está bien colocada. Si capturásemos una vez, la torre está bien colocada, digo, presionando el peón de A. De hecho, aquí hace torre B1 y el negro quita la dama C7, que era algo que iba a hacer independientemente, aunque hiciese aquí B3. Básicamente, uno de los mejores planes de aquí del negro es quitar la dama C7, donde va a presionar el centro del blanco. Por ejemplo, dama C7, si B por C4, nada de capturar aquí. Simplemente F5 y ahora la dama está haciendo cosas. Que la dama ya había cumplido su función en B6. Torre B1 no solo pierde un tiempo, sino que ayuda a que el rival haga una jugada buena. Que si antes no se le había ocurrido hacer dama C7, ahora ya sí. Dama por F4, se come el peón. A estas alturas ya casi que es lo mejor. Por lo menos comete el peón, ya al ataque no vas a llegar. Quizá tu rival se equivoque, te cambie todas las piezas y ganes un final con peón de más. F6, haciendo uso de la clavada, muy buena por supuesto. Caballo G3, F por E5, D por E5, torre F8, ya están todas las piezas del negro en el ataque. Dama E3, torre de H G8. Buena, pero había otra mejor, que bueno, la ve más tarde en partida. Aquí se podía hacer directamente caballo por E5. Cuando todas las piezas están ya atacando, este tipo de táctica suele funcionar. Siempre hay tácticas por algún lado, ¿no? Caballo por E5, si dama por E5, alfil de 6 y se come en G3 con la entrada de la dama y con la torre por aquí. Entonces, ¿qué pasa si se come de caballo? Pues que alfil C5 y tenemos también otro problema, que es que donde metemos la dama cae S y luego este peón va a estar clavado. Vale, de hecho va a caer el caballo, podemos capturar en F2, podemos capturar este caballo y aprovecharnos de que este peón va a estar clavado para luego amenazar nada por G3 y demasiados temas y aquí está perdido el blanco. Entonces, torre de H a G8 es buena, pone presión aquí y si lo defiendes básicamente le hace lo mismo, porque esta vez sí lo ve, pero era más precisa la otra directamente, daba menos opciones. G5, caballo por E5, come y la táctica la vio perfectamente. Alfil G4 dice, bueno, voy a perder, pero por lo menos vamos a intentar conseguir algo de contrajuego con blanca. Buena decisión, aunque es un poco mentira. Quito el por G5, caballo por D7, y aquí importante no capturar de dama y dejarnos la dama, captura del rey y le dice, bueno, tienes un jaque, enhorabuena, me quito. Tengo dama de más. Dama de más y ataque, que este rey sigue con problemas. Nada, jugadas naturales, pone su rey a salvo primero, no tiene prisa en atacar, primero se quita de cualquier tontería que pueda suceder y ahora hace torre H2 que lleva un final ganado pero es muy difícil de ganar y de hecho la partida esta se extiende un montón y no vamos a ver el final porque, bueno, voy a pasar las jugadas pero final complicado y que no viene al caso, pero aquí podía haber hecho simplemente dama H4, por ejemplo el rey G2 o el rey F1 de otra opción, pero el rey G2, dama H2, el rey F1, torre F8 y algo cae por aquí. Pero hizo torre H2 porque calculó esto, calculó bien, que simplificaba la posición, pero es que este final no es tan fácil como parece. Porque cae el peón de D5 y ahora hay problemas para materializar. Y aquí hicieron 15.000 millones de trillones de jugadas y al final ganó el negro con un truquito que se veía venir que iba a haber algo, pero no es nada fácil y aquí no estamos para estudiar finales, así que va a pasarlo un poco.
1000 jugadas. Sacrifica los peones para que este corone. Y al final encuentro un truco con coronación, con la coronación del peón, pero no antes de dar 1000 vueltas. Todavía no han dado todas las vueltas que tenían que dar. Más vueltas y vueltas y se marean. Y aquí por fin encuentra el truco al final, el truco ganador. Dama por B1 y ahora cuando quites el rey la torre cae y dama contra alfil se gana muy fácil. Pero bueno, hubiese sido todo más sencillo si no hace torre H2 y hace dama H4. En cualquier caso, siguiente partida. Misma posición, misma idea de hacer H3, pero aquí dice G4 es de manta. Así que voy a poner G4 es de manta y no sé qué hacer a estas alturas. Porque comer aquí el peón ya me abren en canal. Ya no es como antes que el G4 simplemente te echaba el caballo, ahora te abren el enroque, entonces es mucho más peligroso. Entonces dice, no se me ocurre qué hacer, voy a poner la torre N1 que seguro que está bien. Y cuando me hagan G4, que obviamente es buena, pongo el caballo en H2 y me intento comer el peón. Aquí con muy buen criterio el negro jugó, ya que va a perder el peón, jugó G3 y le dobló peones. Y ahora la seguridad del rey queda un poco peor. Y como siempre que expulsamos al caballo de F3, el peón, la defensa del peón de D4 es insuficiente, entonces nos lo podemos comer. No hay ningún truquillo con alfil B5 ni más. En cualquier caso recostararía el caballo, pero es un peón gratis. Caballo B3 cambia. Caballo C5 muy buena. Podría comerse aquí perfectamente después de que mueva la dama del alfil, pero llega a la conclusión el negro de que realmente no puede ir a ningún sitio este alfil. A B5 no va a ir a cambiarse por el alfil malo nuestro y en esta diagonal no hace nada. Entonces si realmente no quisiese cambiar el alfil, podría ponerlo en E2 estorbando la torre o ponerlo en F1 más pasivo, lo más pasivo posible. Entonces decide que no necesita, aunque realmente era una jugada perfectamente buena y válida. Caballo por D3, decide que no necesita comérselo. Dice puedo hacer alfil D7. De todas maneras, en estas posiciones este alfil no va a ser tan malo, porque como ya no hay peón en D4, siempre se va a poder hacer D4, aunque sea sacrificando el peón y poner el alfil en T6, donde va a hacer cosas. Alfil E3, torre C8, apuntando a la dama. No se asusta y juega torre de AC1, porque no hay ninguna descubierta que dé nada, pero aquí alfil G5 interesante, porque si se cambian alfiles, básicamente lo que pasa es que la dama, que antes tenía problemas, aquí el rey está inseguro, pero no podemos llevar las piezas, ¿no? Si nos cambian este alfil, el tema es que ahora la dama sí que entra al ataque, ya presionando este peón y luego quizá ir a la columna H a molestar, podría ser una idea. Entonces eso queda descartado, dama de 2, ya de paso se quita. Cambio, cambio, más cambios. Importante capturar aquí primero, captura de dama y ahora, bueno, tenemos la columna C. Esto es una posición en la que el rey negro realmente está incluso más seguro que el blanco y se aproxima al final, así que no importa mucho que esté en el centro. Y es una posición ligeramente mejor para las negras, ¿no? Igualdad material, pero mejor estructura. Este alfil realmente no es tan malo, lo dicho, siempre puede ir a C6, de donde sostiene todo, o incluso si queremos que sea activo, se puede sacrificar un peón. Aquí dama C5, fuerza el cambio de damas prácticamente, porque poner el rey en H1 o en F1 parece una mala idea. En F1 parece una malísima idea para alfil B5. Y el rey H1 son ganas de que pase algo malo. Con, por ejemplo, se me ocurre dama F8. Para pasarla por aquí, no sé. Igual no es la mejor del mundo, pero básicamente poner el rey aquí clavado con el caballo clavado no parece una buena idea. Entonces prácticamente se fuerza dama E3, se cambian las damas y aquí se llega a un final con mejor estructura. Y con el rey ya centralizado. Aunque lo cierto es que el peón este de 5 restringe mucho a nuestro rey. Alfil C6, como he dicho, sostiene toda la estructura. Y aquí a 5 que no me gusta.
El módulo dice que no es mala, pero a mí me gustaba mucho más, y sobre todo después de ver lo que pasa en la partida, que la idea de A5 es poder llevar el alfil por aquí y cambiarlo de diagonal, que suele ser muy típico en la francesa y muy bueno. Pero después de lo que sucede en partida me hubiese gustado más ver aquí F6 para liberar ya los peones del centro que puedan empezar a movilizarse. Quizá aquí lo que no le... Si es por F6 rey por y perfecto. Quizá lo que no le gustó es caballo G4, porque ahora después de comer el caballo parece un gran caballo bloqueador, y si vamos a echarlo quizá caballo F7 y hay algunos truquitos, pero estos peones ya pasados me parecen muy fuertes. Aunque hay algún truquito, me da la sensación de que simplemente en cuanto se acaben los trucos va a empezar a avanzar el centro y el blanco va a tener muchos problemas. Y por ejemplo el rey C5, ama H4 y luego hay truquitos con B5 y aquí no puedes volver. Quizás este peón está, pero yo no creo mucho en los trucos, así que me gusta la jugada esta de F6. Pero claro, hace A5 y le hacen precisamente torre F4 para evitar F6. El plan del negro, como ya he dicho antes, era hacer alfil B5 y pasar el alfil por aquí, que parece muy buen plan, pero ahora después de caballo F3, torre C8, caballo D4, intenta pasar el alfil, pero le hacen una jugada que me parece muy buena, que es torre F3. Porque ahora le dicen, si pasas el alfil, tienes un problema con torre B3 y ese peón. Y si tienes que dejar la torre pasiva, pues no vamos a ningún sitio. Y no va a haber progreso. Entonces decide hacer alfil C4, pero le clavan con amenaza B3. Tiene que quitar la torre. Quizá F8 no era la mejor. Bueno, quizá no, seguro. Está mirado todo esto con el módulo. Torre G8 tenía mejor pinta. Pero bueno, lo que quería era, en vista de que le van a hacer B3 y le van a poder poner la torre en C7, que estuviese este peón defendido, ¿no? Pero quizá torre G8 mejor, porque después de B3, alfil A6, perdón, no hace falta hacer alfil A6 y que haya temas por aquí, sino que se puede hacer intermedia torre G4 atacando el caballo. Entonces si se cambia todo, genial para nosotros. Contra caballo F3 ahora sí se puede hacer alfil A6 y después de torre C7 nos escapamos. Y todavía se puede intentar ganar esta posición, que seguramente son tablas, pero hay opciones. Estará un poquillo mejor el negro. Contra torre F8 realmente aquí no hay nada mejor que la repetición. G4 para evitar cualquier cosa por aquí con el peón de F. Y aquí básicamente repiten. Torre F3, rey E7, torre C3, nadie puede progresar. Se quita presionando el peón. Y cuando van a defenderlo, para liberar la torre, simplemente vuelve a D3 amenazando entrar por séptima una vez más y no hay mucho progreso aquí. Pero bueno, el que tuvo las mejores chances en esta partida fue el negro, tampoco se pueden ganar todas. Y bueno, vamos a ver la última partida. Última partida en esta línea, donde aquí el blanco dijo, vamos a hacer algo raro. Vamos a hacer B4, que también es interesante. ¿Cuál es la idea de B4? Pues la idea es muy parecida a la variante del avance, en el que se hace A3 y B4, solo que aquí no te da tiempo. Y es en plan, define ya el centro. Vamos a ver qué quieres hacer con el centro, porque de esa manera tengo yo más opciones. Voy a sacrificar un peón, obviamente, pero por lo menos me voy a quedar esto. Ya has tenido que tomar una decisión antes de tiempo. Entonces, da igual donde se capture, los peones van a quedar igual. Suele ser mejor idea capturar en el centro para darle menos opciones al adversario. Pero bueno, C por D, C por D, caballo por B4. Es un peón de más y es tocando el alfil de casillas blancas, que el blanco no se puede permitir cambiar, así que tiene que hacer alfil E2. Alfil B5 no tiene mucho sentido después de A6. Y si se va a 4, B5 y el alfil va a quedar en B3 mirando un peón, mientras que hemos hecho jugadas útiles, las negras, así que tiene que ir a D2. Aquí hay demasiadas flechas. Jugada muy interesante, caballo F8. Esto ya lo hemos visto antes, va a G6 y deja salir al alfil.
muy interesante, muy típica. Caballo B3, caballo G6, alfil E3, todo correcto. H6 para solidificar la posición en el flanco del rey, que este peón no esté colgando siempre. En caso de, por ejemplo, dama de 2 no vaya a estar colgando. Perfectamente buena y jugable. Caballo E1. Y para liberar el peón de F, podría ser interesante F4 más tarde, como ya hemos visto, muy típico en estas líneas para activar la torre. A3, caballo C6. Y aquí básicamente una posición más o menos igualada, aunque tenemos peón de más con negras, no debería irnos muy mal. Caballo de 3. Cambiar piezas parece un buen negocio. Y aquí se ve que no tenían muchas ganas de jugar los dos, porque el blanco hizo F4. Aquí el negro se equivocó, pero aún así prácticamente acordaron tablas, hizo G por F, que parece una mala idea. Como ya hemos visto muchas veces, dejar que se active la torre en esta tocando F7 sin nada a cambio no parece la mejor de las ideas normalmente. Aquí caballo por y alfil por o torre por con cierta presión sobre F7. Hubiese sido mejor hacer torre F8 directamente, pasar, y si come pues capturar de lo que sea, por lo menos tenemos la columna H. En vez de el peón en H6 aquí estorbando, pero bueno. Hizo G por F, su rival comió aquí de caballo, alfil por, y acordaron las tablas porque se tenían que ir a cenar, supongo, no lo sé. Porque aquí queda bastante partida. Quizá la columna G pueda ser interesante. Me hubiese gustado más tener la columna H y no tener que perder un tiempo moviendo la torre y que este peón fuese a estar en el aire más tarde, pero bueno, la partida aquí es muy complicada. Quizá el blanco está un poco mejor, pero partida muy complicada, hay que jugarla. Pero se ve que tenían algo que hacer ese día, así que no les apetecía mucho jugarla y acordaron tablas aquí. Pero bueno, hemos visto cómo se puede jugar contra el B4 este, que simplemente hay que comerse el peón y que no hay que tener mucho miedo porque básicamente tocamos el alfil, se tiene que ir hacia atrás. Y la jugada caballo F8 para llevarlo a G6 muy interesante. Quizá incluso haya ideas de derrocarse en corto en algún momento. Pero como siempre, el rey en el centro tampoco tiene gran problemas en la francesa porque el centro está cerrado, así que por ahí bien. Alfil de 7, torre C8, jugadas normales y con una posición muy decente. Si conseguimos cambiar piezas con peón de más, genial, y si no, pues tampoco nos lo van a poder evitar. Porque la casilla C4 es bastante jugosa, ¿no? Entonces no es una línea que dé mucho de quebraderos de la cabeza el hacer B4 aquí. Es simplemente interesante, pero nada más. Y nada, espero que estos ejemplos de partidas ayuden a comprender mejor esta posición a los que veáis el vídeo, y en el siguiente vamos a seguir con la línea principal ya, con caballo E2 y luego caballo F3. Nada, nos vemos.